Buenos días, gracias por la invitación a este evento. Y en los siguientes minutos de lo que vamos a platicar es de esclerosis múltiple y vacunación, las cosas básicas, obviamente, y vamos a tocar al final la vacunación y esclerosis múltiple en la relación en COVID. Tenemos aquí los esquemas de vacunación. Siempre ha sido importante el tomar en cuenta el esquema de vacunación de nuestros pacientes y más al momento que empiezan a aparecer terapias de alta eficacia, esto se vuelve una necesidad, el saber si tienen su esquema de vacunación completo, el saber si tienen los refuerzos adecuados y si no tenemos la certeza de que la vacunación se haya llevado a cabo, pues entonces estamos obligados en algunos casos, muy específico como en varicela, a detectar los anticuerpos contra esta entidad. Si bien el esquema de vacunación prácticamente está completo a los 12 años, nuestros pacientes, nuestro gran rango de pacientes abarcan de los 20 a los 30 años, la gran mayoría de estos ya tienen sus vacunas completas. Sin embargo, sabemos que en el esquema de vacunación del adulto pueden haber estos refuerzos que van mucho con las necesidades en cuanto a su día a día. El refuerzo, por ejemplo, de tétanos y difteria, tosferina y más recientemente influenza. Ese es el esquema de vacunación de cualquier adulto. Es súper importante entonces que lo tomemos en cuenta cuando vamos nosotros a perfilar algún medicamento para, bueno, anticiparnos a alguna situación en el manejo de riesgos. Es muy importante que nosotros ubiquemos los dos principales tipos de vacunas. Por un lado tenemos las vacunas vivas y por otro lado las vacunas inactivadas. Es una pregunta siempre común de los pacientes con esclerosis múltiple, si se pueden o no vacunar, y obviamente en el contexto actual de COVID es algo totalmente recurrente. Yo creo que no hay consulta que tengamos que el paciente no nos pregunte si se puede aplicar o no la vacuna de COVID. Tenemos que tener claros cuáles vacunas pertenecen al grupo de vacunas vivas atenuadas y cuál es el grupo de vacunas que pertenecen a las inactivadas. Y aquí podemos ver en su lado derecho las vacunas vivas o vivas atenuadas, que son aquellas que contienen el patógeno que de alguna forma se ha debilitado, se ha alterado y que sin duda lo hace menos virulento. Al ser un virus vivo, esto genera que precisamente la reacción inmunológica es mucho más potente, es mucho más fuerte, tanto en la parte humoral como en la parte celular, y que a veces con una sola aplicación o una sola dosis, el efecto es realmente a largo plazo. Al mismo tiempo, como son virus vivos, pues es más fácil que durante la aplicación de esta vacuna los pacientes en general, no únicamente de esclerosis múltiple, puedan tener signos de enfermedad, lo que muy frecuentemente se refiere a los niños, por ejemplo, con fiebre, con dolor muscular, con un síndrome pseudogripal, y esto es porque vienen de virus vivos, aunque si bien están atenuados, siguen siendo vivos. Y entonces, ese tipo de vacunas son aquellas que en los pacientes inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de presentar alguna complicación o de presentar algún signo de la enfermedad. ¿Qué vacunas pertenecen a este rango de vacunas vivas atenuadas? Pues pertenecen precisamente a lo que es sarampión, paperas, rubiola, varicela, polio, fiebre amarilla, que es indispensable cuando viajamos a algún lugar, tifoidea, rotavirus. Del lado ahora de las vacunas inactivadas, son aquellas vacunas que poseen, si bien alguna parte del patógeno que se ha inactivado, ya sea por sustancias químicas, ya sea por temperatura, y que de esa forma va a generar una respuesta inmunológica mucho menor a la que desarrollan las vacunas vivas atenuadas. Es por eso que estas vacunas inactivadas requieren muchas veces de dos dosis de refuerzos, porque la respuesta inmunológica es un poco más débil. En este contexto, ¿qué vacunas tenemos? Tenemos las vacunas basadas en virus inactivos, pero el virus como tal, lo que es la vacuna de la rabia, del cólera, las vacunas que son purificadas en las cuales se toman algún segmento de su pared, unas vacunas proteicas, como son principalmente la del papiloma humano, la de la gripa, y aquí empieza a entrar el grupo de vacunas nuevas. La vacuna de COVID de AstraZeneca, por ejemplo, es este tipo de vacuna que toma un pedazo de la pared o una vacuna proteica. Vacunas toxoides, los famosos toxoides que son elaborados mediante la inactivación de las toxinas, la vacuna de tétanos, difteria y tosferina,
Tenemos las vacunas que son conjugadas, donde entra neumococo, tifoidea, hemófilos influenza y meningococo, y las vacunas ya de tecnologías más recientes, como aquellas vacunas que derivan de un ARN en el cual se traspasa este contenido genético y son un ejemplo de las vacunas más recientes de COVID, principalmente lo que es Pfizer y Moderna. Entonces, como ya comentaba, las vacunas vivas atenuadas son aquellas que en pacientes inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo, mientras entonces que las vacunas inactivadas, que son todas las que vemos del lado izquierdo, pues tienen una menor duración, sí, pero tienen un menor también proceso de inmunogenicidad. La mayoría, y eso es muy importante, la mayoría, si no es que todas las vacunas que se están aplicando en México para COVID-19 son de vacunas inactivadas, de tal forma que son seguras para nuestros pacientes con COVID. Pero esto de las vacunas no es reciente, realmente llevamos años en el perfilamiento de pacientes y tenemos que tener cuidado en saber qué tipo de vacunas tienen antes de iniciar el tratamiento, porque también tenemos aquellos pacientes que ya estamos por iniciar un tratamiento, nos damos cuenta que hace falta alguna vacuna y bueno, se aplica. El grupo de pacientes que ya está en tratamiento modificador de la enfermedad y que por alguna circunstancia se tiene que aplicar la vacuna. Vamos a dividirlo entonces en aquellas recomendaciones para la vacunación antes de iniciar el tratamiento modificador de la enfermedad. Y entonces tenemos interferón beta, acetato de glatirámero, dimetilfumarato, teriflunomida y natalizumab. Son los medicamentos que por lo menos en sus recomendaciones, en sus fichas técnicas, no viene una recomendación específica. Son aquellas en las cuales tal vez no nos preocupamos tanto en cuanto al proceso de vacunación. Como comentaba, al ir apareciendo terapias de alta eficacia, como podrían ser cladribrim, ocrelizumab, alemtuzumab, son aquellas en las cuales tenemos entonces que fijarnos tiempos determinados si vamos a aplicar una vacuna y principalmente estoy hablando de vacunas vivas, de virus atenuados, para poder entonces nosotros después iniciar el tratamiento. En general y por grupo, por ejemplo, que tanto cladribrin como fingolimod tienen y alemtuzumab tienen esta peculiaridad de que en el manejo de riesgos tenemos que checar que ya tenga anticuerpos para varicela. Si no los tiene, tenemos entonces que llevar a cabo la vacunación y en estos en promedio, una vez que se lleva a cabo la vacunación, que se generó el anticuerpo, podemos nosotros iniciar un tratamiento modificador de la enfermedad de 4 a 6 semanas después. En el caso, por ejemplo, de ocrelizumab y en el caso incluso también de alemtuzumab nuevamente, son medicamentos en los cuales nosotros tenemos que llevar un tiempo un poquito más largo, es decir, aplico la vacuna y se puede incluso considerar tiempos hasta de 6 semanas para que yo pueda iniciar el medicamento. En relación al fingolimod, es el único que tiene esta peculiaridad de considerar la vacuna de virus de papiloma humano, el cual generalmente a los 13 años en las mujeres ya se ha aplicado. Entonces, es importante en este punto es cuando apenas voy a iniciar un tratamiento modificador de la enfermedad. Ahora, las vacunas realmente pueden administrarse en cualquier momento de la enfermedad. Es muy diferente el que nosotros tengamos la perspectiva por medicamento, pero realmente por enfermedad, es decir, en esclerosis múltiple, en cualquier momento de la enfermedad se puede aplicar en cualquier tipo de vacuna. Ahora, si ya estamos hablando del tratamiento modificador de la enfermedad, es donde tenemos que empezar a hacer dos grupos de diferencia. Las vacunas atenuadas, que ya quedamos que son de virus vivos, que se han modificado, pero al final vivos, están contraindicadas. Este es el grupo de vacunas que entonces, como comenzaba al inicio, por ejemplo, la de la rabia, por ejemplo, polio, son vacunas que no puedo y no debo aplicar al mismo tiempo que llega un tratamiento modificador de la enfermedad. Las respuestas de las vacunas inactivadas, de esas vacunas que veíamos del lado izquierdo, si bien las puedo aplicar durante el tratamiento modificador de la enfermedad, puede que desarrolle una respuesta inmunológica deficiente y eso va a tener mucho que ver también con el mecanismo de acción del medicamento en cuestión.
como dato general, como un enunciado para que se nos vaya quedando, las vacunas inactivadas son productos biológicos, entonces, para nuestros pacientes con un tratamiento modificador de la enfermedad, que seguros que realmente pueden ser administrados en los pacientes con esclerosis múltiple. Y no perder de vista que esta gestión de riesgos, cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento modificador de la enfermedad, pues realmente no es algo nuevo, es algo que llevamos haciendo en el perfilamiento de estos pacientes. Ahora, vamos a hablar de si yo tengo ya a un paciente con un tratamiento modificador de la enfermedad y por algún motivo tengo que aplicar una vacuna de virus vivo atenuado. Por ejemplo, fiebre amarilla. Algún paciente que tengamos que tenga que hacer algún viaje, principalmente a Sudamérica, es donde lo piden, y tenga entonces la necesidad de aplicar una vacuna de virus atenuado. Ojo con esto, sí se puede aplicar, pero ahí sí tenemos que tener cuidado en cuanto a los tiempos. Ejemplo, en medicamentos de no una alta eficacia, tenemos, por ejemplo, interferón, acetato de glatirámero, pues son medicamentos que no me preocupan tanto. Yo puedo terminar o poner mi última aplicación, mi última inyección y posteriormente aplicar una vacuna atenuada. En el caso de dimetilfumarato se recomienda esperar por lo menos 24 horas y en el caso de fingolimod y natalizumab, pues ya es un poquito más de tiempo en relación a su vida media. Tengo yo que aplicar mi natalizumab o tomar mi fingolimod y para yo poder aplicar una vacuna atenuada, viva, tengo que esperar por lo menos de 2 a 3 meses. En el caso de teriflunamida, sabemos que su vida es mucho más larga y entonces si no hay un proceso de eliminación acelerada, tendría que pasar muchísimo tiempo. Entonces, en estos casos sí tengo que hacer mano de este proceso de eliminación acelerada para entonces después, e incluso después de un par de meses, poder aplicar mi vacuna atenuada. En el caso de medicamentos de alta eficacia, como son Cladri, Ocrelizumab, Rituximab y Alemtuzumab, es un poco más espaciado y más diverso el tiempo en el cual yo tengo que suspender para poder aplicar mi vacuna y esto va mucho de la mano de la recuperación del recuento de linfocitos B. Entonces puede ser desde 4 meses en el caso de Alemtuzumab hasta incluso 18 meses o 9 meses en el caso de Ocrelizumab y Cladribrin. Y entonces tenemos pues varios escenarios, ¿no? El antes de iniciar mi tratamiento modificador de la enfermedad, durante el uso de mi tratamiento modificador de la enfermedad y si fuera necesario, bueno, suspender mi tratamiento y después la parte de vacuna. Y aquí entonces empezamos a manejar otras condiciones. En el caso de que sea antes de mi tratamiento modificador, pues ya quedamos que es un manejo de riesgos, tengo que checar su cartilla de vacunación, si no tiene su vacuna, esperar el tiempo necesario después de la vacunación para iniciar el tratamiento. Aquí viene de nuevo referido los meses, en el caso de fingolimod es un mes, en el caso de alemtuzumab son 6 meses, y en el caso de ocrelizumab son 4 semanas. Pero si yo ya estoy con un tratamiento modificador de la enfermedad, entonces lo que yo tengo que hacer, de preferencia, es no aplicar ninguna vacuna viva. Eso es bien importante, o sea, por eso la manita aquí abajo, de no aplicarla. Y si yo tengo que parar mi tratamiento modificador de la enfermedad, tengo siempre que considerar el riesgo de rebote, principalmente con fingolimod. Sabemos que el riesgo de rebote con fingolimod o en dado caso con natalizumab, pues es un poco más de cuidado y es algo que siempre tengo que tener en cuenta si el caso es que tengo que suspender mi tratamiento para aplicar alguna vacuna viva atenuada. Y entonces, por grupo, tenemos a este grupo de vacunas vivas, no perder de vista que son las que en cierto punto están contraindicadas durante el tratamiento modificador de la enfermedad, más no por enfermedad, y el grupo de vacunas inactivas, las cuales incluso ahora ya agrupan las de tecnologías más recientes. En estas vacunas no hay realmente alguna condición.
Y es que durante la historia de las vacunas, si la comparamos con la historia, por ejemplo, de los criterios de esclerosis múltiple desde 1965, y si lo comparamos incluso con la historia conforme se han desarrollado los diversos medicamentos, tratamientos modificadores de enfermedad, pues realmente nos estaríamos colocando en esta parte en cuanto a los criterios diagnósticos, más o menos 1965, y ya toda una historia atrás de desarrollo de vacunas. Y si nos vamos a esta comparación de tiempo, pues bueno, si nos vamos al primero o a los primeros tratamientos modificadores de la enfermedad, pues estamos en apenas este pequeño rango de historia, ¿no? En este pedazo de tiempo con todo este antecedente de manejo de vacunas. Y bueno, ¿qué decir ahora de la vacunación para COVID? Y es que cuando empezó toda esta pandemia, incluso se comentaba que qué tanto iba a modificar nuestra elección de tratamiento modificador de la enfermedad. Y en las primeras revisiones que se hacían como esta, se ponía, por ejemplo, que siempre para escoger un tratamiento modificador de la enfermedad tendríamos una primera dimensión, lo que son los factores propios del paciente, que incluyen edad, que incluye comorbilidad, que incluye todos los factores en torno a esta persona. Aquellos factores entonces ahora de la enfermedad propiamente, edad de diagnóstico, pronóstico, en una segunda, digamos, dimensión, ponían aquí si el diagnóstico de esclerosis múltiple en este contexto de COVID se estaba dando cuando estábamos a lo mejor tratando un brote, o si a lo mejor estábamos apenas haciendo el diagnóstico o en este camino ya de tratamiento. Y se planteaba en ese entonces, y estoy hablando ya de hace un año, si existiría una tercera dimensión, es decir, qué tanto nos iba a afectar la pandemia para la toma de decisión del tratamiento modificador de la enfermedad. Hoy se ha visto que realmente esta toma de decisión pues no se debe de ver realmente afectada en la situación de pandemia, porque incluso hay varios estudios en los cuales si hay un paciente con esclerosis múltiple que desafortunadamente desarrolla COVID y tiene un tratamiento modificador de la enfermedad detrás, el pronóstico en cuanto a los síntomas clínicos, en cuanto a los datos neurológicos, va a ser mucho mejor. Sin duda, aquí lo importante entonces ahora con la disponibilidad de las vacunas es precisamente el nosotros hablar con nuestros pacientes, explicarles todo este tema de vacunación para que se apliquen la vacuna. La vacunación en el paciente de esclerosis múltiple y no solo por COVID nos asegura que, bueno, podamos evitar cierto grupo de enfermedades que de padecerlas nuestros pacientes tendrían más síntomas por la unión de estas dos entidades y que obviamente pues el pronóstico no sea tan bueno. Y es que sí se ha estudiado dentro de esta pandemia que en cualquier persona sin esclerosis múltiple y llega a haber un daño en el sistema nervioso central, ya sea un daño directo, ¿sí? Directo al cerebro o al sistema nervioso central, o un daño indirecto, ya sea por el proceso de inflamación, ya sea por el proceso de hipoxia o incluso por trombosis. Si este daño se manifiesta inicialmente principalmente por algún evento isquémico o por alteración del nivel de conciencia, pues el pronóstico va a ser todavía más sombrío. Y esto es lo que pasa en cualquier persona sin esclerosis múltiple. Entonces, si nosotros agregamos este factor de esclerosis múltiple a este esquema, por eso es que resulta muy importante que seamos y que hagamos esa conciencia en nuestros pacientes en cuanto a la vacunación. La generación de información que se ha dado a lo largo de esta época de COVID ha ido cambiando enfoque, se ha ido ajustando. Todavía en ECTRIMS del 2020, que estamos hablando de octubre del 2020, se concluyó que la evidencia, pues obviamente al momento todavía era poca y que era mucho menos, desgraciadamente, en la población latinoamericana. En cuanto a los tratamientos modificadores de la enfermedad, se concluye que realmente no juegan o no se observó que jugaran un papel esencial en la severidad de la enfermedad en cuanto a COVID, pero que teníamos que tener cuidado y mucho ojo en aquellos medicamentos, principalmente en aquellos medicamentos que provocaban un cambio un poco más radical en el sistema inmune.
Esta diapositiva tiene una fecha de corte del 30 de abril y para el 30 de abril en nuestro país se habían aplicado alrededor de 17 millones de vacunas, siendo el grueso de la población las personas adultas mayores, en un aproximado de 10 millones, personal de salud y el grupo de maestros. Ahora empieza ya un poco más dirigido a nuestro grupo de edad de nuestros pacientes. Claro que tenemos pacientes de tercera edad con el diagnóstico de esclerosis, pero la gran mayoría de nuestros pacientes que además están en un tratamiento modificador de la enfermedad pertenecen al grueso de los 20, 30, 40 años. Entonces es cuando la pregunta se va a hacer todavía más frecuente y nosotros tenemos que saber cuáles son las vacunas contra COVID que se aplican en nuestro país. Al momento se aplican 5 tipos. Se aplica lo que es la vacuna de Pfizer, que se aplica en 2 dosis. Se aplica lo que es AstraZeneca, también 2 dosis. Sputnik en 2 dosis. Sinovac, 2 dosis. Y la vacuna de CanSino en una sola aplicación. Y es que se va a convertir, si no es que ya todos lo hemos vivido, en la pregunta, como comentaba, más frecuente de las consultas. Y nosotros tenemos que saber de dónde viene, cuál es el componente de estas vacunas, para nosotros dar una orientación lo más acertada posible a nuestros pacientes. En este grupo de vacunas que comentaba que existen en México, tenemos aquellas que vienen de vectores virales. Voy a insistir, todas las vacunas son de vacunas inactivadas, de este grupo que teníamos al inicio de la presentación del lado izquierdo, son de parte inactivada y que entonces no tienen una respuesta inmunológica tan alta y por eso requieren 1, 2 dosis para lograr una eficacia mayor. En el caso de los vectores virales, es un modelo en el cual lo que se hace es transferir genes, material genético, a otro sistema vivo y que por eso requieren incluso también de una baja temperatura. Como ejemplo de estas vacunas está lo que es la vacuna de AstraZeneca y la Sputnik. En cuanto a vacunas, que lo que hacen es modificar o trasladar material genético, lo que es principalmente ARN, el cual se va a codificar y que este nos va a dar como tal una respuesta principalmente a la proteína S. eh, y al ser material genético, pues realmente tiene que estar encapsulada de cierta forma para que conserve su estabilidad y es el tipo de vacunas también que requieren una baja temperatura para que puedan protegerse y puedan almacenarse. En este tipo de vacunas, las que pertenecen a este grupo es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, con una efectividad hasta del 95%, pero como comentaba, para evitar que se degrade el material genético, requiere de una disminución en la temperatura para su conservación, incluso de -70 grados. Vacunas también, seguimos en el rubro de vacunas inactivas. Ahora, alguna parte de este virus que se ha desactivado, que no se puede multiplicar y que obviamente de esto viene que no pueda tener una alta proliferación o una alta eficacia, tenemos la vacuna principalmente de Sinovac, que es la que se aplica en nuestro país. Vacunas proteicas o peptídicas, y sigo en el grupo de vacunas inactivas, como es Novavax. Esta no se aplica en nuestro país, sin embargo, es importante que conozcamos, bueno, cuál es el mecanismo de acción, cuál es su eficacia y cuál es la forma en la que se aplica, que también es en 2 dosis. En general, no solo para vacunas de COVID, es importante que conozcamos los riesgos de la vacunación y más porque estamos hablando que en el manejo de riesgos de varios de nuestros medicamentos ocuparemos tal vez incluso virus vivos, como en el caso de varicela. Las reacciones relacionadas a la vacunación que podemos nosotros esperar y que podemos nosotros afrontar son básicamente 5 grupos. La reacción relacionada con el contenido de la vacuna, es decir, esta sí es totalmente desarrollada por el contenido, por saber si es un virus atenuado o si es un virus inactivo y puede ir desde el enrojecimiento, desde fiebre o algún tipo de dolor muscular. Reacciones adversas relacionadas al defecto de calidad de la vacuna, es decir, que tengan alguna
problema, por ejemplo, en el dispositivo de aplicación, que no se pueda inyectar en una forma correcta, que no se pueda almacenar en la forma adecuada y que esto tenga como resultado una inactivación de la vacuna. La relacionada a un error de vacunación, la que puede ser causada por un error en la manipulación o en la administración de la vacuna como tal, alguna reacción de las que se han visto más frecuentes incluso a la ansiedad que se asocia a la vacunación y bueno, en el caso de COVID, con todo este tema de vacuna nueva, es una de las reacciones que se han observado con frecuencia, tal vez hasta un síncope vasovagal, todo lo que viene desencadenado por la ansiedad a esta vacuna y bueno, los eventos locales que pueden desarrollar los pacientes. Entonces tenemos que, aunque si bien es una vacuna totalmente inactivada y que además de tecnología reciente, el hecho de que se haya desarrollado en tan poco tiempo, el hecho que estemos envueltos en esta pandemia, hace que tengan sus recomendaciones específicas, pero realmente se agrupa como las demás vacunas. No hay como tal alguna contraindicación y mucho menos en el caso de aquellos pacientes que estén siendo tratados con interferón beta, con acetato de clatirámero, teriflunomida, dimetilfumarato o natalizumab, pues en estas realmente no hay que hacer absolutamente nada, no se retrasa el inicio de los tratamientos, si ya está en tratamiento tampoco se para el tratamiento y se tiene que administrar. En los tratamientos de alta eficacia, recordemos que no es que exista como tal una contraindicación porque es una vacuna inactivada. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que podría ser que su eficacia en cuanto a la vacuna se vea disminuida al tener esta modulación del sistema inmune. Por eso es que están estas recomendaciones en cuanto al tiempo, pero realmente se pueden aplicar y en el contexto que estamos viviendo se deben aplicar en el momento pues que se tenga acceso a la vacuna. En el caso de moduladores de la esfingosina 1-fosfato, si está por comenzar el tratamiento, idealmente, y por eso en todos los enunciados van a encontrar esto de idealmente, se debe de vacunar antes y después iniciar el tratamiento. Y lo mismo pasa con alemtuzumab y lo mismo pasa con cladribrin. Idealmente se pone la vacuna y de 2 a 4 semanas después se debe de iniciar tratamiento. Pero voy a insistir, no es en el contexto de un efecto secundario o de un daño, sino para que el efecto de la vacuna sea totalmente pleno. En el caso de tratamientos modificadores de la enfermedad de tipo anti-CD20, tipo crelisumab, pues es algo muy similar, se puede aplicar en cualquier momento, más idealmente, si apenas va a iniciar el tratamiento, esperar de 2 a 4 semanas. Realmente la vacuna para COVID-19, al ser una vacuna de virus inactivados, debemos de nosotros ubicarlo en este esquema que mostraba al inicio. Sí tener consideraciones especiales, tal vez por la poca información obviamente que existe hasta este momento, pero con lo que existe y con lo que se ha desarrollado, se considera que al momento no hay suficiente evidencia, y esto sería parte de las 3 conclusiones principales que yo les pondría. No existe evidencia suficiente para suponer que estas vacunas contra COVID-19 deben de tener un efecto negativo ni en el momento ni en la evolución. Claro, esto es todavía muy prematuro, tendremos que observarlo juntos a través del tiempo, pero en este momento no hay ningún indicador que nos diga que tiene un efecto negativo. Otro enunciado importante, ninguna de las vacunas para COVID-19, de estas 5 que se están aplicando en México, como conclusión, estas que están aprobadas, ninguna contiene virus vivos, todos son virus inactivados y por lo mismo no causará la enfermedad ni tampoco puede desencadenar una recaída o un empeoramiento. A lo mucho que puede desencadenar tal vez podría ser, si es que es el caso del que el paciente desarrollara alguna reacción a la vacuna, pues a lo mejor datos de un pseudobrote, pero realmente es el grupo o la preocupación menor. Y la más importante, creo yo, dada la pandemia, dadas las condiciones en que se están aplicando las vacunas, se debe de priorizar la aplicación de la vacuna. Idealmente, como vimos, tendría que ser aplicada y después iniciar tratamiento. No es recomendable suspender tratamientos por el riesgo de rebote.
ya checamos que no va a condicionar ningún empeoramiento y entonces en todas las formas transmitir nosotros a nuestro paciente que aquí se trata de priorizar la aplicación de la vacuna para obviamente protegerlos de la enfermedad y de eso ya platicamos que sí puede haber efectos secundarios o secuelas importantes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos al final de esta serie de pláticas para la sección de preguntas. Muchas gracias.